sea que eres tú, Jesús, en nuestras vidas, operando a través de nosotros. Tú fuiste impartido en el nombre de Jesús, pero ahora a través de tu palabra renovamos el entendimiento hasta que tú seas formado, Jesús, para poder expresarte y que tú seas el que gobierne nuestras vidas en cada momento y cada instante. Gracias te damos porque ya tenemos todo suplido conforme a tus riquezas en gloria, y creemos por esa manifestación gloriosa de tu poderío y de tu majestuosidad. Todas las cosas que se nos fueron dadas, que pertenecen a la vida y la piedad, ya las tenemos en el nombre de Jesús, son nuestras. En el nombre de Jesús te damos gracias, gracias en el nombre de Jesús, porque el pensamiento de la mente natural o designios de la carne los llevamos cautivos a la obediencia tuya y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Jesús, porque ahora entendemos y podemos comprender la obediencia tuya en la cruz, donde nos dice todas las cosas, nos justificaste, nos declaraste inocentes, sin culpabilidad, en el nombre de Jesús. Por eso ahora merecemos todas las cosas, no por nuestras obras, sino por tu gracia, en el nombre de Jesús. En ti nuestra vida está escondida y estamos completos en ti, Jesús. Creemos que tú eres el todo en todos, y ese es nuestro objetivo principal, que tú seas el todo en todos y tú seas exaltado hoy y siempre por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, precioso Rey. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, porque estamos acá en este lugar, y cada persona ya estamos transmitiendo a través de estos medios de comunicación, que es nuestra página de Fe y Poder Guadalajara. Directamente estamos transmitiendo desde Jalisco, México, para cada lugar, para cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, de España y de cualquier otro continente de habla hispana. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio de adoración, de exaltación. Si tiene oportunidad de compartir esta enseñanza, amigo, que nos ve a través de estos medios de comunicación, lo puede hacer usted. Si tiene oportunidad, hágalo. Créalo que Dios tiene una palabra específica para esta humanidad, y si nosotros podemos compartir, más que nada vamos a ayudar a alguien a que sea libre, porque dice la palabra: conocerán la verdad y la verdad conocida nos va a hacer libres. Y esa verdad es la que estamos analizando, entendiendo y escuchando en este tiempo, en todo tiempo, que es la verdad presente, que es Cristo en nosotros. Esa es la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tuviese oportunidad de compartir, amigo, que no ve a través de estos medios, hágalo. Si tiene oportunidad también de visitar nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, ahí también tiene todas las series de enseñanzas, todas las series de enseñanzas que hemos dado durante varios años. Ahí están en la página de YouTube, en listas de reproducción, también usted lo puede ver ahí. Perfecto, pues continuamos con el tema que se llama, es el mismo tema, gracias a la ley mosaica, ¿cuál es el evangelio? Pero vamos a cambiar solamente parte del nombre del tema, que se llama ¿cuál es el evangelio eterno? Y luego la pregunta es, signo de interrogación: ¿gracia o ley mosaica? ¿Cuál es el evangelio eterno? Necesitamos entender que desde el principio de la creación hay algo que Dios estipuló para esta humanidad. Para ello vamos a Juan capítulo 1, por favor, versículo 17, que es nuestro texto base. Juan capítulo 1, el libro de Juan, versículo 17. Dice así la palabra en el nombre de Jesús: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? Y bueno, el tema del evangelio, hay un texto bíblico por ahí en el Apocalipsis. Si podemos ir para allá sería ideal. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, por favor, también, si podemos tener ese texto sería ideal en pantalla, para que usted pueda verlo ahí en pantalla y que
nadie le engañe y que analicemos todo lo que está escrito en la Biblia. Es lo primordial. ¿Cuántos saben que lo primordial es realmente que se nos compruebe con la palabra de Dios lo que es verdad o lo que no es verdad? ¿Cuántos mitos no hemos escuchado durante muchos años? Mitos, fábulas, donde se nos dice una cosa porque se cree que eso dice, o porque se ha malinterpretado la palabra, o porque se ha entendido mal, y otros pues lo han hecho realmente para adaptar la palabra a su doctrina. Sí sabía que hay muchas personas que adaptan la palabra a su doctrina, y es muy fácil encontrar textos bíblicos que adapten la palabra de Dios a la doctrina o al conocimiento que tenemos de algo. Es muy fácil adaptarla y comenzar inclusive a no entender los tiempos y las épocas, no entender los pactos. También es tan importante entender los pactos. Cuando hablamos de cuál es el evangelio eterno, estamos hablando de eternidad en Dios. No estamos hablando que surgió hace 2022 años en Cristo Jesús, porque muchos dicen el evangelio es la gracia y el evangelio es Jesucristo y el evangelio surgió hace 2022 años. Pero eso es una verdad a medias. Si no analizamos desde toda la estructura, desde una línea de pensamiento que viene desde el principio de la creación, desde Génesis, nunca vamos a entender realmente que el evangelio no surgió cuando Cristo se manifestó, porque el Cristo eterno ya estaba desde el principio de la creación, aunque se manifestó hace 2022 años. Pero lo que se denomina nuevo pacto no es más que la manifestación de un pacto eterno. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué razón tenemos que hablar del pacto eterno? Miren, dice Apocalipsis 14:6. ¿Ya lo tenemos ahí en pantalla? Ya próximamente vamos a tener una pantalla para estar viendo qué están pasando por allá, porque no me doy cuenta, ¿no? Ya en el nombre de Jesús ya tenemos ahí listas las cosas. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio, y lo dice eterno. El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces estamos hablando de que se iba a predicar no nada más en este tiempo, sino en un tiempo posterior. Se iba a predicar el evangelio, y estamos hablando de un evangelio eterno. ¿Eterno qué significa? Puede haber muchas acepciones de traducción de lo eterno. Lo eterno significa que no tiene principio ni tiene fin. Así como Dios no tiene principio ni tiene fin, Él es el principio y Él es el fin. No existe un Dios creado, por decirlo así, un Dios que tiene un principio, sino que Él es el principio y el fin. Entonces eterno significa que no tiene principio y no tiene fin, ¿ok? O por lo menos que tiene un principio o un plan inicial, un proyecto inicial de Dios, pero es eterno en el sentido de que no tiene fin, ¿ok? Eso significa eterno. Entonces dice que ibas a predicarse el evangelio eterno a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí donde tenemos que comenzar a analizar realmente que si tenemos un evangelio eterno, cuando hablamos de evangelio eterno estamos hablando de buenas nuevas, ¿no? De buenas nuevas de salvación. Así dice cuando vino Jesús y nació de una virgen, dice buenas nuevas de salvación, buenas noticias de salvación, ¿ok? Entonces, y que iba a ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua o pueblo. O sea, cuando decimos que iba a ser predicado a toda nación, ahí es donde ya tenemos que verificar lo que escuchamos de algunas doctrinas, ¿no? Porque algunas doctrinas dicen, algunos sistemas de doctrinas, dice que el evangelio nada más, o la salvación, por decirlo así, porque las buenas nuevas de salvación es parte del evangelio. Algunos creen que nada más era la salvación para los judíos, porque hay algún texto ahí por ahí en Mateo que dice que la salvación es para las tribus perdidas de la casa de Israel, que no es para el resto de las naciones, es decir, los que la Biblia denomina gentiles, que son todas las naciones que no pertenecen al pueblo de Israel. Todas las naciones excepto Israel se les denominó en la Biblia como gentiles, así se les nombró. Entonces hay personas que dicen no, la salvación solamente de Dios la proveyó para Israel, pero Israel, los que habitan allá en la tierra que le llaman Tierra Santa, ¿no? En el Medio Oriente, y dicen ellos, pues como Israel es el único que va a ser salvo,
pues yo tengo que hacerme israelita, inclusive aprender el hebreo. Póngase a pensar, ni el español hemos podido aprender bien. Aún así el español es complicado, ¿sabía? Dicen otras personas de otros países, parte de ellos los gringos, dicen, ¿cómo es posible que en México mencionen una sola palabra para decir varias cosas? Entonces, cuando yo sé que las personas están diciendo banco a una silla, o cuando sé que le estoy diciendo banco a la institución financiera, o cuando sé que le estoy diciendo banco a otra cosa, porque hay también bancos donde hay arroyos, donde hay ciertos ríos, y luego también le llaman bancos cuando hay una caída en una parte de un río, un banco de agua, no sé cómo le llaman. El caso es, bueno, dicen ellos, ¿cómo es posible que una palabra utilicen? Entonces, cuando sé que están hablando de banco, ¿en qué contexto están hablando los mexicanos? Entonces, no es un idioma tan fácil, el español. Y muchos no lo dominamos en el sentido de que no sabemos ni dónde van los acentos, ni dónde van las comas, y hacemos un relajo con el... Cuando va V le ponemos B grande, ¿no? Y así. Entonces es un idioma muy enriquecedor, pero muy complejo a la vez, que viene del latín regularmente. Todas las lenguas romances vienen del latín. Entonces es un derivado del latín. Ahora, estamos en el entendido de que si alguien quiere aprender hebreo, pero ni siquiera puede dominar el español, ¿cómo puedes estudiar un idioma para poder tener la bendición de irte al cielo? ¿Un idioma nos va a llevar al cielo o es Jesucristo el que nos llevó al cielo a través de su obra perfecta y su sacrificio en la cruz del Calvario y su sangre derramada? Ahí es donde tenemos que comprender qué es aprender un idioma o hacerme como que me adoptan de una nación llamada judíos ahorita, porque ahorita son judíos los que realmente quedaron ahí en Israel. Tengo que hacerme yo judío, usted tiene que hacerse judío, o tiene que hacerse un análisis le llaman ¿cómo le llaman ese? Para genético, pero biológico, o genético, para tomarse una muestra de sangre y hacerse una muestra universal, creo que le llaman, esa muestra de sangre, de genética, para ver si usted llegara a tener sangre de alguna de las tribus de Israel. Pero ¿cómo podrá saber si usted tiene sangre de una de las tribus de Israel si no todas las tribus de Israel quedaron en la época del Señor Jesús, más que los judíos, una parte de la tribu de Benjamín y algunos levitas? Y las otras 10 tribus literalmente desaparecieron. Entonces, ¿cómo podemos rescatar una genética a través de la sangre de Israel, de las 12 tribus de Israel, cuando desaparecieron 10 tribus? O sea, ahí hay un problema muy grande, ¿no cree? Si usted dice, bueno, quiero ver si tengo genética judía o israelita más que nada, me voy a hacer un examen. ¿Cómo se llaman esos exámenes? De ADN universal. Usted ya solo se lo hace, pero ¿cómo podrá, contra qué va a comparar su sangre? Si la sangre de usted, hay 10 tribus perdidas de la casa de Israel que ya no se localizaron, literalmente se perdieron y se mezclaron con otros pueblos. O sea, ¿de dónde va a sacar la sangre de ellos para compararla con la sangre de usted? Ese es el problema. Entonces es un gran problema quererse hacer israelita, ahora judío, porque muchos creen que cuando se hacen judíos y hablan hebreo, creen que ya tienen la vida eterna, cuando la vida eterna es Cristo Jesús. No es pertenecer a un pueblo, sino es pertenecer a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es muy importante entender. Entonces, hay un evangelio eterno. La pregunta es, ¿a quién se le debió haber predicado el evangelio? ¿A los judíos o a todas las naciones? Apocalipsis 14, versículo 6, vuélvalo a leer, por favor, y se va a dar cuenta que el evangelio es ¿para quién? Apocalipsis 14, 6 ya. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y aquí ya especifica, a toda nación, no nada más judíos. Lo que más dice, tribu, lengua y pueblo, todos necesitan el evangelio, las buenas noticias, que hay un pacto que Dios hizo con su Hijo Jesucristo desde el principio de la creación
para venir a manifestarlo hace 2022 años, morir en la cruz y a través de morir en la cruz llevar el pecado o la naturaleza de pecado de la humanidad, que no estaba quebrantada esa relación de la humanidad con Dios, y ahora a través del sacrificio de Jesús quita el pecado y nos da inmortalidad, nos resucita juntamente con Cristo Jesús, y ahora Cristo Jesús viene a morar en cada creyente, por lo cual nos da vida eterna para vivirla aquí en la tierra. Tenemos vida eterna, ¿ok? Entonces entendemos que es para toda nación, tribu, lengua, no importa. Y luego cuando habla de lengua, para toda lengua, pues obviamente no nada más los que hablan hebreo. ¿Se ha dado cuenta? No nada más los que hablan hebreo ni habitan allá en el Medio Oriente, que es el Israel o la nación de Israel actual. No es para ellos. Siempre el evangelio o las buenas noticias de que Dios hizo un pacto con Cristo para venir a morir en la cruz y rescatarnos del mundo de las tinieblas y la oscuridad en que estábamos, siempre fue eterno, es decir, desde el principio o antes del principio del tiempo normal o el tiempo cronos o el tiempo que estamos viviendo en la actualidad. Perfecto, entonces si entendemos eso, entonces también la Biblia nos habla de un pacto eterno. Vamos a verlo, el pacto eterno, por favor, aunque ya vamos más adelantito, le vamos a dar una... Bueno, continuando con en la parte del Evangelio eterno, vamos a la segunda Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2, versículo 13, por favor. A ver, vamos a ver ahí. Bueno, antes de la segunda Tesalonicenses, nada más para ver poquito acerca del pacto. Hebreos 13, por favor, versículo 20. Hebreos 13:20 nos habla del pacto eterno. Así como hay el evangelio eterno, que son las buenas noticias, también existe dentro de las buenas noticias es que Dios hizo un pacto eterno. ¿Qué entiende usted por pacto? Pues es una alianza, ¿no? Es una alianza que Dios hace, pero no la hace con el hombre, sino lo hace consigo mismo, es decir, Dios el Padre con Cristo, el Hijo. Dice Hebreos 13:20: y el mismo Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre, y lo dice, sangre del pacto o de la alianza eterna. Dios haciendo un pacto con su Hijo Jesucristo para que su Hijo Jesucristo viniera a derramar su sangre por la humanidad. Ese es el pacto eterno. Ahora, entonces la pregunta sería, Dios, si bien es cierto, para mostrar ese pacto eterno desde el principio de la creación, obviamente para que Cristo Jesús viniera a manifestarse en la tierra y a morir en la cruz, obviamente que Dios tenía que mostrarle a la humanidad, principalmente mostrarle que tenía que venir un cordero a morir por nosotros. Para poder mostrarlo, pues obviamente Él hizo pactos con la humanidad con la finalidad de mostrarle al cordero. Mire, esos pactos ya lo vimos en la antepenúltima enseñanza, creo que es la 7. Ahorita esta sería la número 9. Y pudimos ver pactos transitorios. ¿Qué significa acuerdos transitorios que Dios hizo? O transitorios o temporales, entendemos la parte esa, ¿no? Temporal, pactos temporales. Un pacto que hizo temporal con Adán en el huerto del Edén, que le dijo que señoreara sobre la tierra, los peces del mar, las aves de los cielos, etc. ¿Cuál era la idea? Según Génesis 2, el hombre, Dios le formó cuerpo al hombre para que depositara el espíritu y el alma dentro del cuerpo, pero no nada más le dijo, ¿sabe que le dio especificaciones? Dijo, guarda el jardín. ¿Sí le sabe que le dijo Dios que trabajara en el jardín para que lo guardara? Guarda el jardín. Pero Dios sabía por obviedad que el hombre iba a fallar,
Por eso estamos llamando que el pacto que hizo con Adán, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La idea principal era mostrarle que venía un pacto, venía un cordero que iba a morir, y era el pacto eterno que venía a morir por la humanidad. Esa era la idea principal de Dios. Entonces, mire, hizo un pacto con Adán en el huerto del Edén, y fue un pacto temporal, porque por obviedad Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿ok? Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ahora comienza a sacrificar animalitos y le pone pieles y reviste de pieles al hombre que estaba en Edén. En Génesis 3 viene que se sacrificaron corderitos y las pieles de esos corderitos cubrieron, y Dios los cubrió con esas pieles. ¿Cuál era la finalidad de Dios cubrirlos con pieles? Demostrarles que venía un cordero llamado Cristo. Pero ya Dios les está especificando que a través de la muerte de ese cordero y de la sangre derramada, Él ya iba a cubrir el pecado de Adán. Desde ese momento Dios comenzó a cubrir el pecado de Adán, ¿se sabía? Fíjese qué tan bueno es Dios, ¿no? En lugar de molestarse con Adán, al contrario, ¿qué le hace? Le hace vestido de piel de animalitos para y con la finalidad de poder cubrir el pecado de Adán. Ya había sacrificio, ya había derramamiento de sangre en esa época, ¿ok? Entonces, por eso fue un pacto temporal. Dios le mostró a través del sacrificio de un cordero que iba a venir a cubrir temporalmente el pecado del hombre, pero era un cordero o simbolizaba a Cristo Jesús posteriormente que iba a venir. Tan es así que en Génesis capítulo 3, Dios le muestra al hombre, Génesis capítulo 3, mire, vamos ahí, por favor, si tiene oportunidad, en el versículo 15 dice, hablando de la serpiente antigua que es Satanás el diablo, el 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Cuando habla de simiente está hablando de descendencia, ¿ok? Entonces Dios puso enemistad entre la descendencia de la mujer y puso enemistad entre la descendencia de la serpiente. Pero dice, ¿quién es la simiente de la mujer? ¿Quién cree que es la descendencia de la mujer? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la descendencia de la mujer. Por eso dice, la descendencia de la mujer o la simiente de la mujer, esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza. Era una palabra profética que Satanás iba a ser destronado. ¿Qué significa la cabeza? Adán era la cabeza de la tierra, es decir, señoreaba y dominaba sobre la tierra. Adán. Entonces Adán al pecar entrega el señorío, el gobierno, o ser la cabeza del planeta, de la tierra, del reino de la tierra. Adán entrega el ser cabeza, se lo entrega a Satanás. Y ahora a través de Cristo, nuevamente Cristo iba a herir la cabeza de la serpiente, de la descendencia de la serpiente. Entonces, ¿qué simboliza todo esto? Que al herir en la cabeza le iba a quitar, ¿qué cree? Señorío y autoridad sobre la tierra a Satanás. ¿Ya? Entonces, a través de Cristo se le quitó señorío, autoridad. Ese es el primer pacto. Segundo pacto temporal es el de Abraham, que Dios hizo, con Abraham. Pacto temporal, Dios hecho con Abraham, diciéndole en Génesis 17, versículo 2, le dice a Abraham, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Pondré mi pacto entre tú y yo. ¿Le dijo a quién? A Abraham. Segundo pacto temporal para mostrarle en Génesis 22, cuando él llevaba a sacrificar a Isaac al monte Moriah. ¿Qué cree que había en el monte arriba? Un cordero que se sacrificó en lugar de Isaac. Ahí le mostró nuevamente al cordero de Dios, Cristo, que iba a venir a morir por la humanidad. La segunda vez que Dios trata con la humanidad a través de un pacto temporal. No eran pactos permanentes que se aplican para el día de hoy. Si usted quiere sacrificar un animalito el día de hoy y cubrirse su cuerpo con pieles de animales como tipo cavernícola, yo le quiero decir que eso no le va a cubrir el pecado, porque Cristo ya vino y sacrificó y entregó su sangre para quitarle, no para cubrirlo, para quitarle el pecado.
Por eso los hijos de Dios ya no somos pecadores, aunque pensemos pecados. Qué impresionante, ¿no? Nosotros que estamos en Cristo Jesús ya no somos pecadores, aunque todavía pensemos o pequemos con la mente o con el cuerpo. Pero espiritualmente hablando, cuando Cristo vino a habitar en el espíritu de nosotros como hijos de Dios, ahí se nos quitó esa naturaleza de pecado que nos llevaba a una condena de un infierno eterno. Al contrario, nos quitó la naturaleza de pecado y nos depositó la naturaleza de Dios. Cristo vino a habitar en nosotros, que somos espíritus. Aún la gente puede llegar a pensar mal o actuar mal con su cuerpo, pero eso no es un parámetro que Dios toma en consideración para una salvación eterna, para que usted me entienda, ¿ok? Segundo pacto con Abraham. Tercer pacto lo hizo ¿con qué cree? ¿Con quién cree? Con Moisés. El segundo sería con Noé, con Noé también hizo pacto y le da la misma instrucción que a Adán. Con Noé hizo el segundo pacto, con Abraham el tercer pacto. El cuarto pacto es el de la ley de Moisés, pacto temporal. Son pactos temporales para mostrar que iba a venir un cordero eterno a morir en la cruz, ¿ok? No son definitivos los pactos. Por eso alguien que dice: pastor, yo quiero guardar los mandamientos, es correcto que guarde los mandamientos para guardar el pacto que Dios hizo con Israel, con Moisés y a la vez con el pueblo de Israel que vive en el Medio Oriente. Yo le diría: no le va a servir de nada que guarde los mandamientos, porque eso no le va a dar vida eterna, ¿okay? Ahora, no estamos diciendo que se porte mal, pues, porque muchas personas dicen: el pastor dice que ya no tenemos que guardar mandamientos, es decir, yo me voy a portar como yo quiera. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando nos portamos bien es porque Cristo o la naturaleza de Dios habita aquí en nosotros. Renovamos la mente y por obviedad ya no vamos a ir a transearle o a robarle o a matar a alguien. Cuando usted está en Cristo, ¿realmente le dan ganas de matar a alguien? O al vecino que le echa leña a todos los días. Digo, rara vez nos da ganas de matar a alguien. No va a agarrar una pistola y va a ir a querer matar a alguien, ¿usted o sí? Sino para ir cerrando la congregación y irnos regresando a Sinaloa. Sino para irnos a la congregación de Culiacán, allá donde estábamos antes. Allá. Ahorita tenemos fiesta de cohetes allá. Prolongaron demasiado el año nuevo, ¿no creen? Muy bien. Entonces, perfecto, muy bien. Ahora, si hay un evangelio eterno, un pacto eterno, pero significa que todos los pactos que Dios hizo con la humanidad eran transitorios o temporales para mostrarles un cordero eterno que venía a morir en la cruz. Esa es la conclusión final. Ahora, el pacto que Dios hizo con Moisés, la ley, tengo que guardar los 10 mandamientos, si no son 10, son 603, tengo que guardarlos para quedar bien con Dios. No, esa ley ya fue cumplida por Cristo, por el Cristo que habita en usted. Y por Cristo que habita en usted, que la cumplió, usted automáticamente la cumple por eso. No ahorita en ese tiempo tiene que cumplirla, porque Cristo la cumplió en sustitución de usted, porque usted no podía cumplirla. O eran todos los mandamientos o no era ninguno, porque si infringe uno, Santiago 2:10 dice que se hace acreedor como si hubiera infringido o violado todos los mandamientos de la ley con uno solo que falle. Y se hace acreedor a las maldiciones de la ley. Ese es el asunto. Ok, entonces mire. Perfecto. Entonces estamos en que hay un evangelio eterno, hay un pacto eterno, y los pactos, hizo un pacto con Moisés, y ahí fue donde estableció la ley de Moisés. Una ley donde había especificaciones más claras acerca de lo para darle a entender al hombre. Principalmente dice, mire, ¿qué dijo Pablo? Eso lo vimos el viernes, que la ley fue añadida. Vamos por favor a Gálatas para entender que la ley fue añadida. No era el propósito eterno del Padre que viniera a salvar solamente a los israelitas del Medio Oriente y a darles una ley y que toda la humanidad cumpliera la ley de Moisés que se le dio a los israelitas que viven en el Medio Oriente y que se les dio a Moisés. No era la idea de que toda la humanidad viniera a guardar las leyes, no. Mire, Gálatas capítulo 3 versículo
por favor, Gálatas 3, creo que es el 19, 18. Gálatas 3, 18, por favor, vamos ahí. Y usted lo está viendo en la pantalla. El 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No sería muy buena pregunta? ¿Para qué sirve la ley de Moisés? Ahí se refiere a la ley de Moisés. Y luego dice Pablo, la ley sirvió o fue añadida. ¿Qué significa que fue añadida? Que no era parte del plan eterno inicial de Dios que hizo con Cristo Jesús. No era parte de la voluntad o el proyecto o el propósito eterno de Dios desde el principio de la creación. No fue la ley de Moisés. Por eso dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Añadida significa que no fue el plan inicial. Añadida a causa ¿qué? De los pecados o transgresiones del ser humano, ¿sí? Fue añadida a causa de las, ¿por qué a causa de los pecados? Porque Dios quería mostrarle al pueblo, principalmente de Israel, cuál era el concepto de pecado que existía en esa época. ¿Okay? Porque la gente pecaba. Cuando no había ley, la gente pecaba y no sabía que era pecado, pues. Aún así, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, le dijo todavía, fíjese, le dio especificaciones tan fuertes de lo que practicaban los pueblos paganos de aquella época, a tal grado que le dice que no se metan con animalitos sexualmente hablando. Entonces, tan es así que Israel no lo hacía, pero iba a una tierra de Canaán donde lo hacían, pueblos paganos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de los pecados o transgresiones. Significa que para darle a entender al hombre que lo que era pecado, uno. Segundo, para darle a entender al hombre que no podía cumplir, porque la ley lo único que mostraba era el carácter perfecto de Dios. Perfecto, el carácter perfecto de Dios venía a mostrar la ley. Así como es de la ley, así es de Dios, Dios de perfecto, que no falla. Ok, entonces ahora le decía al hombre, mira, este es el carácter perfecto de Dios. Tú, humanamente hablando, o en la carne, porque eran muertos espirituales, en la carne difícilmente vas a cumplir 613 leyes, pero ahora, ¿qué crees? Vengo a decirte para que tú reconozcas que la ley de Moisés no te puede vivificar, no te puede salvar, no te puede dar vida, pero ¿qué crees? Te voy a dar, aunado a esto, el sacrificio ritualístico de animales, del sacrificio de animalitos para que cubran anualmente tu pecado. El derramamiento de sangre de esos corderitos cubría el pecado de la humanidad para que no muriera, porque no podían cumplir la ley de Moisés. Y dice, fue añadida a causa de las tradiciones hasta, eso es tan importante, la palabra hasta significa hasta aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente o la descendencia, que es la misma palabra, es Cristo. Hasta entonces fue la ley, hasta Cristo. Una vez venido Cristo, ¿por qué? Porque la ley no nada más le decía al hombre que era pecador, sino Dios le quería dar a entender a través de la ley de Moisés que no podían cumplir la ley para ser perfectos, sino que necesitaban de un cordero que era perfecto, que venía a morir por ellos para perfeccionarlos ahora espiritualmente hablando. Y independientemente de las perfecciones que podamos tener ahorita en el nuevo pacto, por la perfección de Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna, tenemos bendición, no por nuestra perfección, no por portarnos bien tenemos vida eterna. Si la vida eterna la ganamos por portarnos bien y la perdemos por portarnos mal, nadie sería salvo. Absolutamente nadie, ni los del sistema religioso más dominante, que dicen ellos que te tienes que portar bien para conservar tu salvación. Ni ellos serían salvos como líderes. Estoy hablando como líderes. Nadie sería salvo, porque en el último minuto de su vida usted puede estar, a lo mejor puede estar alguien al borde de la muerte. Imagínense los últimos 5 minutos, ¿no? El médico dice, pues ya Filigonio se nos fue, y todavía le quedan 5 minutos, ¿no? El médico dice que ya se fue, y ya nos quedan 5 minutos para que Filigonio se muera. Ya está Filigonio en la última etapa de su vida, y de repente se le viene, hijo, imagínense a Filigonio, ¿no? Ya en los últimos, y luego se le viene a la mente, ya me voy a ir con Dios, y de repente, híjole, pero mi hermano me hizo esto, me robó en el negocio y me hizo esto. Imagínense,
5 minutos para morir, híjole, y mucha gente se va con ¿sabe que se va con resentimiento a la tumba? Y muchos hermanos, físicamente hablando, dejan de hablar. Yo lo digo por mi familia. Tíos y tías ni siquiera se hablan por cuestiones de dinero. Póngase a pensar. Por pelearse por unos cuantos pesos no se hablan, se odian. Y en el último 5 minutos de la vida de esta persona, que se acuerde de que odia a su hermano porque le robó no sé qué y le quitó lo otro, ya no iban a ser salvos, porque se fue con resentimiento. La pregunta es, si tiene a Cristo en su corazón y tiene la vida de Cristo dentro de él, aunque se vaya con resentimiento en los últimos momentos de su vida, aún así se va a ir con Cristo. Eso se llama gracia, favor inmerecido. No por haber tenido un último corazón de odio, ya por eso ya el espíritu murió, el espíritu humano de la persona que va con Dios, ya por eso el espíritu murió. No puede ser. Entonces, o es por obras o es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si no, lea Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia, favor inmerecido, somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios la salvación. ¿Ok? No por obras, para que nadie se gloríe y diga, por mi buen comportamiento me voy a ir al cielo, o por mi mal comportamiento no me voy a ir con Cristo, no voy a disfrutar la vida eterna. Aunque la vida eterna ya la tenemos aquí en la tierra, no tenemos que irnos al cielo para tenerla. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Okay? Entonces la ley tiene un asta, la ley de Moisés tuvo un asta. ¿Por qué? Porque era un pacto temporal o transitorio, donde Dios le mostró a Israel. ¿Qué le mostró a Israel? Que iba a venir un cordero eterno a morir. Cristo, el eterno, iba a venir a morir en una cruz. Entonces ahorita, ¿por qué entonces muchos quieren guardar la ley de Moisés y hacerse israelitas para irse al cielo? Porque no entienden el pacto eterno, que es eterno. Y la ley solamente fue temporal y fue añadida a causa de los pecados del hombre. Dios le dijo, bueno, les voy a dar todas estas leyes que representan mi perfección. Entonces lo Israel dice, sí, las cumpliremos, Señor. O sea, somos igual de perfectos que tú, y no pudieron. Por eso mucha gente empezó a morir en la época de la ley, porque infringían la ley de Moisés. No porque Dios los matara, porque infringían la ley de Moisés. Y para que el ser humano reconociera a través de símbolos, tipos y figuras que venía un Cristo a manifestarse, y que ellos necesitaban de un Cristo perfecto que muriera en la cruz en lugar de ellos, que eran imperfectos, para hacerlos perfectos ahora en el nuevo pacto. Qué impresionante está eso. Si lo entendemos, usted no va a tener dudas de que es salvo o no es salvo. Imagínense, parte de la iglesia cristiana creen que por la manera de vestir son salvos. Pónganse a pensar. Como si las faldas o los pantalones se fueran a ir al cielo. Que cuando mueran aquí les van a poner el traje más viejo, porque el nuevo todavía sirve para que se queden con él, ¿no? Y lo usen. Pónganse a pensar. Bueno, depende, ¿no? Hay hijos que dicen, le vamos a comprar un traje al papá o al abuelito para que se vaya con un traje nuevo. Bueno, está bien. Pero esa ropa se va a ir 3 metros bajo tierra y en unos años va a desaparecer esa ropa. No se va a ir al cielo, no se va a ir con Cristo. Entonces, cuando hablamos de pacto eterno, ya bueno, el pacto que hizo con Moisés, está el pacto que hizo transitorio también con Leví, y el pacto que hizo transitorio con David. Esos pactos son temporales. Pero viene ahora la manifestación del pacto eterno. ¿Cuándo cree que se manifiesta el pacto eterno? Cuando viene Cristo, nace de una virgen, y a partir de ahí comienza esa manifestación del pacto eterno. Muere en la cruz, y cuando muere en la cruz del Calvario, ahí es donde ya se establece el nuevo pacto para la iglesia de Cristo, porque es cuando nace de nuevo. Aquellos que han creído en Jesús, hay un nuevo nacimiento espiritual. Cristo viene a unirse a sus hijos. Cristo viene a unirse a la iglesia. Ahora somos el cuerpo de Cristo. De la cruz para acá es nuevo pacto.
antes de la cruz, aún incluyendo parte de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son parte de la ley de Moisés todavía. Por eso cuando analizamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que dijo el Señor Jesús, o Jesús de Nazaret, en qué contexto, cuál era la historia, a quién le habló, cuál era el mensaje, iba dirigido a los fariseos o iba dirigido al pueblo o a sus discípulos. Tenemos que analizar todo eso. No nada más es agarrar un texto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y decir y empezar a echar leña. Digo, cuando decimos echar leña son piedricaciones, pues. Fíjese que tanta riqueza que hay en el evangelio eterno, en el pacto eterno, como para perder el tiempo en andarle diciendo cuán bien se tiene que portar usted, es decir, darle de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuán bien se tiene que portar Filigonio o cuán mal no se tiene que portar. Qué pérdida de tiempo cuando hay tanto riqueza en el evangelio eterno y en el pacto eterno que tenemos que aprender. ¿Por qué perder el tiempo en eso? Nadie va a cambiar porque alguien le diga de enfrente que tiene que cambiar. Vamos a cambiar porque amamos a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz y porque entendemos lo que pagó por nosotros. Entendemos la obra terminada de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros vamos a cambiar. Nada nos va a cambiar. Si la ley cambiara, la ley de Moisés cambiara, entonces la ley de Moisés, que parte de ella se basaron en los gobiernos mundiales, gobiernos nacionales, se están basados en la ley. Dice la ley: no matarás, no hurtarás. ¿Qué cree que dice nuestra constitución política? Sobre todo la ley penal, ¿qué cree que dice? No matarás, porque si matas vas a la cárcel, pagas. No hurtarás, porque si le robas a tu patrón, ¿qué crees? Vas a la cárcel. Hasta falso testimonio, ya la gente va a la cárcel. ¿Sabe que por falso testimonio va a la cárcel? Lo pueden demandar a usted por, ¿cómo se llama eso, Michelle? ¿Cómo? Difamación, falso testimonio. Usted puede ser demandado y puede ir a la cárcel. Póngase a pensar. Ahora, han dejado de chismear los chismosos de México porque la Constitución o la ley penal dice que no digan falso testimonio o no difamen a alguien. Dios mío, si eso están yendo los lavaderos. Las ahora, ¿cómo se llaman? Los de esos, ¿cómo se llaman? ¿Donde lavan la ropa? Las lavanderías. No, pero ahora tienen un nombre como en inglés, ¿no? Clean, no sé qué. Tintorerías, ¿no? Bueno, entonces, porque la ley lo dice, la gente no va a difamar. No, la gente sigue difamando aunque la ley se los prohíba. La ley penal de México se los prohíbe y lo siguen haciendo. Entonces la ley no cambia. Lo único que nos va a cambiar es la vida de Cristo que nos fue impartida, la renovación de la mente. Cristo formado en la mente, y Cristo, una vez que renovamos la mente, que Cristo es formado en nosotros, entonces podemos expresar al Cristo que habita en nosotros, y ya no vamos a andar hablando mal de las personas por andar hablando mal. ¿Ya? Y digo, estoy hablando de las cosas más leves, ¿no? Pero no por chismear usted se va a ir al infierno, para que me entienda. Y va a decir: sí, pastor, pues voy a seguir. Y voy a agarrar de chisme a todos los de la cuadra. Dios mío, tampoco, no sea así, ¿no? Ok, entonces, pactos transitorios temporales. La ley es un pacto temporal. No tiene aplicación para nosotros que somos la iglesia de Cristo. Ahora vivimos por la ley del Espíritu de vida, que es la impartición de Cristo en nosotros, en el interior de los creyentes, que es el maravilloso conocimiento de la gracia, de todo lo que nos proveyó Cristo Jesús como un favor inmerecido. Nos justificó, nos dio vida, vino a habitar entre nosotros, nos resucitó, estamos sentados en los lugares celestiales, nos perdonó, nos quitó el pecado, nos perfeccionó. En Él estamos completos. La vida de Él podemos expresarla nosotros porque ya habita entre nosotros. Póngase a pensar, Cristo eterno habitando ahora en los creyentes. ¿No es maravilloso todo eso? Si eso no nos hace cambiar, ni una ley mosaica de prohibiciones nos va a hacer cambiar. Si no nos hace cambiar entendiendo que tenemos al Cristo eterno dentro de nosotros. El que resucitó habita en nosotros. Ok, hablando del Evangelio eterno, vamos a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Entonces entendemos que lo que es eterno, muchas personas hablan de dispensaciones o de periodos de tiempo, dispensacionalismo o periodos de tiempo, como diciendo Dios trató a la humanidad en cierta manera en Adán de una forma, luego de otra manera la trató con Moisés. Y sí es cierto que Dios, hay un periodo de misericordia de Dios desde antes de la ley de Moisés, que si bien es cierto Adán, por ejemplo Abraham pecaba, pero como no había una ley que lo juzgara, obviamente no venían consecuencias. Era una etapa de misericordia donde Dios no les daba lo que merecían, una etapa de misericordia donde no se manifestaba eso. Ok, pero mire, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo? Usted, el proyecto de salvar a la humanidad no es un proyecto que nació ni en la ley de Moisés ni a partir de la manifestación de Cristo a través de una virgen o Cristo crucificado, sino cuando debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué nos escogió? ¿Desde cuándo estaba la idea, el propósito y el plan de Dios para salvarnos? ¿Desde cuándo Dios pensó en usted? Desde el principio. ¿Entendemos? ¿Para qué? Para salvación. ¿Y mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en Cristo, que es la verdad. ¿Entendemos esa parte? Entonces desde el principio nos escogió, desde el principio. Usted puede decir, usted puede tener, muchas personas en la actualidad pudieran tener traumas psicológicos, pudieran tener problemas de que se sienten menos que los demás. Pero cuando usted entiende que el propósito, el proyecto, que Dios no lo escogió en este tiempo, cuando nació de su mamá, de sus padres naturales, sino que Dios lo escogió. ¿Desde cuándo? Desde el principio había un plan, un proyecto de Dios para la humanidad, para nosotros, para nuestras vidas. ¿Entendemos esa parte? Nos escogió para ser salvos en Cristo desde el principio de la creación. El versículo 14, por favor, Segunda Tesalonicenses 2:14, si lo podemos poner en pantalla. Dice, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio, dice Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó mediante nuestro evangelio. ¿Cuál entonces era el evangelio que predicaba Pablo o el apóstol Pablo? ¿Cuál era el evangelio? No era un evangelio temporal. Él hablaba de la manifestación de Cristo, pero era el evangelio eterno el que Pablo comenzó a predicar. Las buenas nuevas de salvación. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 9. Estamos remitiendo todo al principio. Mire, Pablo lo remitió al principio en el sentido de que de que entendamos ahora, los que vimos el nuevo pacto, que Dios ya había pensado en nosotros desde el principio de la creación. Dice, ¿ya lo tiene ahí? Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 9, ¿ya? Muy bien. Entonces dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo se nos fue dada esa gracia? Ese favor inmerecido. ¿Desde cuándo estaba en la mente de Dios? ¿Desde cuándo estaba? Desde los tiempos de los siglos, antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes del tiempo Cronos, que usted está midiendo el día de hoy en años, en días, en horas, en minutos. Antes de ese tiempo, ¿qué cree? Dios ya lo había llamado a usted en Cristo Jesús y ya había propuesto esa gracia. Mire, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo se nos fue dada esa gracia? En Cristo Jesús, desde antes de los tiempos de los siglos, es decir, el tiempo Cronos. La gracia no es algo que surgió hace 2022 años.
aunque se manifestó hace 2022 años, sino la gracia del Señor para con nosotros, que nos llamó con llamamiento celestial, era principalmente y fue proveída desde antes de la fundación del tiempo, cronos, de los siglos. ¿Por qué? Porque hizo un pacto el Padre con su Hijo Cristo para venir a morir por la humanidad. Por eso nosotros en ese tiempo ya no tenemos que analizar bien en el pacto que estamos. Tenemos que analizar que ahora estamos en un nuevo pacto, que es la manifestación del pacto eterno que hizo Dios en Cristo, y de que la idea de Dios es que usted estaba en el pensamiento de Dios desde el principio o antes del principio del tiempo cronos. ¿Se ha dado cuenta? Cuando entendemos esto, realmente nos damos cuenta qué tan importantes somos para Dios. De que independientemente de que muchos tengan o se sientan inferiores a los demás, para Dios nosotros somos importantes, y lo más importante es la opinión que Dios tiene para con nosotros, no la opinión que tienen los demás seres humanos, los compañeros de trabajo, los familiares. ¿Captamos? Porque hay una vida eterna en Cristo Jesús, y esa vida eterna fue proveída, y esa gracia, dice, esa gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús, la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús, pero antes de los tiempos de los siglos. Es decir, la gracia se manifestó cuando Él vino, pero ya estaba como una idea y un plan de Dios desde antes del principio de los siglos. Y esa gracia, ¿en qué cree que fue? ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Que usted es salvo no por lo bien que se porte, y no es salvo por lo mal que se porte, sino usted es salvo porque es un favor, un regalo de parte de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, cree en Cristo Jesús, entonces no tendría que andar haciendo obras para ganarse el ser salvo, sino que ahora somos salvos por la obra perfecta de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Entendemos eso? Pero el propósito de Dios y la gracia fue dada en Cristo, pero desde antes del tiempo cronos. Ahora, por eso le digo, ha habido pactos transitorios, temporales, y mucha gente quiere guardar los pactos esos. ¿Por qué tener que guardar los mandamientos? Pues, pastor, para ser un buen ciudadano. Pero va a fallar en alguno. En alguno vamos a fallar. ¿En qué no podemos fallar? En Cristo Jesús. ¿Cómo nos ve Dios ahora? ¿Nos ve por nuestras buenas acciones? Porque mucha gente quiere hacer, es que voy a ser muy buena. ¿Cuántos saben que personas, ahora que hemos ido con el hermano acá al hospital, sí o no, van motociclistas que andan y mucha gente a dar de comer a los que están ahí, a los familiares de los enfermos, pero ellos lo hacen para tener su conciencia tranquila, porque hay algo que les dice, hay algo que los juzga y les dice: no, Filigonio, no estás bien y necesitas hacer buenas obras para calmar tu conciencia. Nosotros no hacemos buenas obras para calmar la conciencia, hacemos buenas obras porque ya nuestra conciencia está plenamente convencida de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y porque ya somos salvos. No lo hacemos para merecer algo, sino lo hacemos porque ya nos dio todo, Cristo en la cruz. Dios mío, ahí nos hizo justos, perfectos, sin mancha, sin contaminación y sin condena eterna. Él se hizo pobre en la cruz para que usted fuera rico. Él llevó sus enfermedades para que usted fuera sano. No le hace falta nada más que recibir lo que ya se le dio. ¿No es maravilloso eso? Pero si usted quiere seguir haciendo obras, va a estar complicado. Va a estar complicado. Y si va a hacer obras, hágalas porque ama a la humanidad como Cristo ama a la humanidad, no para recibir nada de Dios, porque ella nos proveyó todo en la cruz, nos dio todas las cosas. Ok, entonces dice nuevamente, lea lo que le quede plenamente, esté plenamente convencido. Dice segunda a Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Miren, nos salvó no conforme a nuestras obras. ¿Está de acuerdo? Que no es conforme a sus obras o sus buenas obras, pues, sino, dice, no por nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que se nos fue o nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde entonces ya estaba la gracia, ya está el proyecto de gracia, el plan de gracia de Dios para esta humanidad. Si alguien va a ser salvo por sus buenas obras, algún día va a fallar. Si alguien quiere ganarse el favor de Dios por sus buenas obras, algún día va a fallar. Todos fallamos en las 2/3 partes que no somos: alma, mente, sentimientos, voluntad, y en este cuerpo podemos fallar. Pero en el espíritu, si Cristo habita en el creyente, no podemos fallar. Por eso Dios ve el interno de los seres humanos, ¿okay? Y conforme el interno ve Dios, conforme el interno se expresa hacia afuera, vamos a ir cambiando el pensamiento y vamos a ir cambiando las acciones del cuerpo. Primero es desde lo interno a lo externo, no de lo externo a lo interno. La religión, la religiosidad, los grupos religiosos quieren cambiar lo externo del ser humano, pero no le dan lo interno, que es Cristo. Y ese es el problema. Muchos no cambian y siguen igual. Y por eso dice la gente, bueno, yo no somos, ¿cuántos saben que no somos una religión? Somos un proyecto de vida en Cristo Jesús. Somos el reino manifestado aquí en la tierra. Y si Cristo Jesús no se ve a través de nosotros, eso es importante. Por eso renovar el entendimiento para Cristo, para que la humanidad vea a Cristo en nosotros. Y si usted se para en algún lugar y hay un enfermo, el enfermo se ha sanado. Así como nosotros hemos ido a ministrar, a orar por los enfermos, y hemos visto el poderío de Dios moviéndose, moviendo columnas, moviendo vértebras, impresionante, sanando enfermedades incurables. Pero eso debemos de practicarlo continuamente, porque en la mente necesitamos creerlo. La mente necesita renovarse para creer que ese poder ya está en nosotros. Juan capítulo 1 versículo 1, nuevamente el evangelio eterno, la gracia, el evangelio eterno, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo, fue desde antes del principio de los siglos. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego el 14, el verbo que estaba en el principio, dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, el verbo ya estaba, Cristo ya estaba, ¿no? Pero se manifestó depositado en un cuerpo de carne y hueso. Se hizo ese verbo carne y habitó entre nosotros. Y luego dice el apóstol Juan: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué impresionante. Qué impresionante. Y bueno, si leemos Lucas capítulo 1, vamos a encontrar las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 versículo 8, por favor. Que ese es el 8 al 11. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué significa buenas de gran gozo? Noticias. Disfruten ahora de que antes el pecado los llevaba a la muerte, pero ahora Cristo Jesús, que viene y se manifiesta en una virgen, los lleva a vida eterna. Y no nada más vida eterna. Muchos dicen vida eterna, pues sí, me voy a ir al cielo cuando me vaya a esta tierra. Y luego le pregunta: ¿y en quién creíste en todo el tiempo que viste sobre la tierra? Pues igual que el Vale Elizalde, en el mono pelón llamado Buda. ¿Y dónde está el Vale Elizalde? Pues en el cielo. ¿Por qué? Porque era mi artista favorito. Esa es el gran encrucijada, ¿no? Creer que toda la gente que muere aquí va con Cristo. Y luego dicen: pero entonces sería un Dios injusto, ¿no? Qué malo Dios, creó el infierno para mandar a la gente. No, Dios no manda a nadie al infierno.
se van solitos, flojitos y cooperando, solitos se van. Ok, entonces, buenas de gozo de salvación. Ok, ¿podrá irse al paraíso con Cristo? Bueno, con Cristo. Alguien que creyó en Hare Krishna, Buda, Mahoma, ¿todos los caminos llevarán a Dios? Esa es la pregunta. Cristo dijo: no, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, Juan 14:6, nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino a través, yo soy el medio, yo fui el medio inclusive, al morir en la cruz, a través de mí. Entonces, mire, ya para concluir, entendemos que hay un evangelio eterno, hay un pacto eterno, que es Dios haciendo el pacto con su Hijo Jesucristo, con Cristo, el Hijo eterno, desde el principio de la creación. Y no tenemos que pensar en pactos, en guardar pactos transitorios como la ley de Moisés, porque si creemos que guardamos pactos transitorios que nada más fueron transitorios, temporales, para darnos a conocer que venía un Cordero eterno a morir por nosotros, ya sería como inaplicable que usted como cuerpo, iglesia de Cristo, diga: pues voy a cumplir los 10 mandamientos, pastor, y luego le pregunte: ¿y conoce los 10 mandamientos? Nadie se los sabe, ni los 10 se saben de memoria. ¿Alguien de aquí sabe los 10 de memoria? Ni siquiera los 10. Entonces, ¿cómo alguien va a cumplir 10 mandamientos? Si usted salga a la calle, alguien que va saliendo de otro tipo de religión, y hágale una entrevista y páselo por Face: vengo a hacer una entrevista, señor, usted que va saliendo de esta iglesia, y le pregunto: ¿usted guarda los mandamientos? ¿Y qué cree que le va a decir? Sí, por supuesto. Ah, entonces me los puede mencionar. Y ahí se quedan callados. ¿Cómo vas a cumplir algo que no te lo sabes? Imposible, ¿no? Entonces, en Cristo Jesús usted puede tener esa libertad. Cristo nos da libertad. ¿Cuántos saben que nos da libertad? Para no pertenecer a un sistema religioso donde lo están: te portaste mal, pórtate bien, te portaste mal, pórtate bien. De eso no se trata el evangelio. El evangelio se trata de tener Cristo en nuestro corazón. De eso se trata el evangelio, de que Cristo sea impartido en nosotros, renovemos la mente, Cristo sea formado y expresemos el Cristo que habita en nosotros, más que cumplir mandamientos. Tito capítulo 1 versículo 1, por favor, vamos al libro de Tito, ya estamos prácticamente cerrando. Tito capítulo 1 versículo 1 ya dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Versículo 2: Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, más que nada es eso, ¿no? Conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde cuándo, desde antes del principio de los siglos, o del tiempo cronos, que es la misma. Entonces, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde cuándo, desde antes del principio de los siglos. Entonces, la vida eterna no es algo que surge hace 2022 años con la aparición, porque fue solamente la aparición del pacto o del evangelio eterno, sino es algo, una vida eterna que estaba desde antes del principio de los siglos. Dios pensó en nosotros desde antes del principio. Imagínense qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es pensar eso. Dice, y lo dice el versículo 3, bueno, el versículo 2, pero en la Biblia al día, o palabra de Dios para todos, no sé si la tenemos ahí.
Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Eso dice la Biblia al día. Cuando tenga, verifíquelo por favor. Luego la palabra de Dios para todos, la traducción dice: la meta es que tengan la esperanza de vida eterna que Dios prometió desde antes de que el tiempo existiera. Dios había prometido esa vida eterna desde antes de que el tiempo existiera. Dice el 3, ahora dice el versículo 3: y a su debido tiempo manifestó su palabra, es decir, Cristo, el verbo encarnado, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Es decir, ya estaba la provisión de la salvación, ya estaba el Cristo eterno desde antes del principio de los tiempos, o de la creación inclusive, ya estaba el pacto eterno, ya estaba el evangelio eterno, solamente se manifestó y ahorita se manifiesta a través de la predicación. ¿A quién tenemos que dar a conocer a esta humanidad? A Jesucristo. No cuán bien y cuán mal se tienen que portar, sino a Jesucristo, porque Él es el que hace el cambio en nuestras vidas. ¿Entendemos? Los sistemas religiosos siempre le van a decir: pórtate bien, Filigonio. Pancracio, cuán mal te portaste en la semana, qué pensaste, qué hiciste, cuántas series de Netflix viste. Puras provisiones, ¿se da cuenta? Puras provisiones. El evangelio no se trata de provisiones. El evangelio se trata de Cristo impartido en nosotros, para que transforme en nuestras mentes el conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, y a su vez podamos expresar el Cristo que habita en nosotros. De eso se trata, para que esta humanidad vea la luz del mundo en nosotros, y nosotros podamos llevar ese poder y esa autoridad que nos delegó Cristo, manifestándolo en milagros, señales y maravillas. ¿Entendemos? De eso se trata el evangelio. Entonces estamos hablando de una vida prometida desde antes del principio del tiempo o de la creación. Desde antes ya estaba la vida eterna prometida para usted y para mí, y Dios obviamente la manifestó a su debido tiempo. Tito 3:7. Estoy tratando de culminar lo que viene siendo el evangelio eterno. Dice Tito 3:7: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y luego vamos a ir ya para cerrar, por favor, nada más Hebreos 9:24 al 26. Hebreos 9:24. Que le quede plenamente convencido que lo que estamos hablando está en la palabra de Dios, ¿no? No son ideas personales, la verdad. Lo que menos quiero es que usted tenga un pensamiento personal de lo que el pastor Sergio cree o piensa, sino que usted le conste con lo que está escrito, ¿ok? Es que me habían enseñado antes, pastor, otra cosa, que yo tenía que ganarme por obras, tenía que ayunar para ganarme la vida eterna, tenía que portarme bien, porque si no Dios me castigaba. Dios mío, no sé dónde le enseñaron, pero está mal todo eso. Pero eso nunca nos cambió. ¿Cuántos saben que nunca nos cambió? Dios mío, yo era uno de los que iba todos los domingos y nunca me cambió. Hebreos 9:24 al 26, por favor. Ya con eso termino, ahora sí. Vimos características y la importancia y el entendimiento que hay un evangelio eterno, ¿no? Pero también hay un evangelio eterno, hay un Cristo eterno, hay una gracia eterna antes del principio de la creación. Eso es lo que estamos viendo, lo eterno de Dios. Y ya vamos a ver el Cordero eterno, un poquito especificar más acerca de la gracia eterna, para poder, eso ya lo vamos a ver el próximo domingo, ¿ok? Ahorita por lo menos quiero terminar con Hebreos capítulo 9, versículo 24. Lo importante es que Hebreos 9, ¿qué más? 24. ¿Listos? Ya con esto vamos a cerrar. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Y luego dice que era una figura, un tipo, una sombra, un simbolismo para que usted entienda. Que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. ¿Por quién se presentó Cristo? En sustitución de usted, ¿okay?
porque usted no podía accesar al cielo. Antes de la ley nadie podía accesar al cielo. Nadie tenía acceso a la vida eterna, nadie. Por eso tuvo que entrar nuestro Cordero, pero en sustitución nuestra, ¿ok? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, como lo hacían bajo la ley de Moisés, los sacerdotes levíticos que sacrificaban animalito y entraban a un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ahí ofrecían la sangre para expiar o cubrir el pecado de la humanidad, ¿ok? Y luego dice el 26, de otra manera, es decir, no se ofreció muchas veces, pues, una sola vez, un solo sacrificio. Dice Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos, o sea, ¿desde cuándo está el Cordero? Del principio del mundo, ¿no? Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, una sola vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué tuvo que sacrificarse y accesar al cielo? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para quitar de en medio ¿qué? El pecado. ¿De quién? De la humanidad. En otras palabras, en lo que respecta a Dios ya no hay pecado en esta humanidad. Pero muchos pueden cometer pecados, es muy diferente, ¿te entiende? No es la misma. La naturaleza de pecado Dios ya la pagó. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo por su sangre preciosa. Y luego dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es decir, para Dios ya no existe algo intermedio entre Él y los hombres y la humanidad. Ya no existe para Dios el pecado. Aunque muchos pueden cometer pecados con el pensamiento o con el cuerpo. ¿Cuál es la gran diferencia en que ya quitó el pecado y todavía hay pecadores? Bueno, en que cuando alguien viene a Jesucristo, cree como su Señor y Salvador y su Dios, entonces dice la Biblia que hay un nuevo nacimiento espiritual, es decir, el espíritu del ser humano, porque dice la Biblia que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted no es unidad, sino es tripartito, aunque usted vea uno en el espejo. ¿Qué es lo que ve usted en el espejo? Wow, qué guapo me veo. Wow, cuán ponchado estoy. Wow, ya bajé varios kilos. Usted puede ver el físico, pero eso no es usted. Ese físico va a quedar 3 metros bajo tierra y se lo van a comer los gusanos. Eso no es usted. Hay algo interno ahí, que es el espíritu humano, y ese es eterno. ¿Ok? Entonces, dice que entró por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Entonces, ¿este cuerpo pudiera cometer pecado? Sí, pero no somos cuerpo. La mente natural, el alma no renovada, ¿pudiera cometer pecado? A lo mejor sí, pero no somos alma, somos espíritus. Porque ahí habita la vida de Cristo, ahí está Cristo, unido a nosotros. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Okay. Entonces Dios ya no ve pecado en sus hijos, en su iglesia, los que están unidos a Cristo. Para Dios, ahorita, el que es pecador es porque no ha nacido de nuevo y tiene naturaleza de pecado en el espíritu, en lo que respecta a Dios. Pero para Él, ya pagó el precio, ya entró en el lugar santísimo, ya realizó el sacrificio y se fue al cielo a presentar la sangre y el sacrificio. Entonces para Él, dice, para mí la humanidad no son pecadores. Pero es que si yo veo que en Culiacán se están matando a balazos y están matando a mucha gente, pero para Dios ya no son pecadores. ¿Por qué no? ¿Por qué cree que no? Porque ya sacrificó a su Hijo Jesucristo. Aunque ellos sigan cometiendo pecados, pero que en lo que a Dios se respecta, Él ya pagó el precio para rescatarlos a ellos. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer la humanidad? En lugar de andar matando gente, ¿por qué no predican el evangelio? ¿Por qué no ahora sí ayudan a los enfermos? ¿Por qué no hacen esas obras de Cristo? ¿Por qué cree que no lo hacen esos que andan matando gente?
¿Por qué cree que no lo hacen? Porque ellos necesitan recibir lo que ya se les dio por gracia, la salvación eterna y haberles quitado el pecado que había entre Dios y los hombres. Ellos necesitan recibir, ellos necesitan conocerlo y recibir el perdón de pecados, para que su pecado les sea quitado del espíritu y venga Cristo a habitar en ellos en sustitución. Eso es lo que necesita la humanidad. Y una vez que Cristo viene a habitar en el corazón de los creyentes y se une a los creyentes, entonces por obviedad va a emanar la vida de Cristo dentro de ellos y ya no van a andar pensando a quién tengo que matar para ganar dinero. Imagínense andar pensando a quién tengo que matar para ganar dinero, a ver cómo voy a alimentar a mi familia. Qué feo, ¿no? Y esa gente piensa hasta para comprar, a ver, tengo que comprar, ya me falta una televisión más grande, una de 50 pulgadas, a ver. Una chambita que me manden por ahí, a ver a quién tengo que matar para ver cuántos dólares me van a dar. Hay mucha gente pensando en eso. Imagínense si está la vida de Dios ahí con ellos. No, pero la gente sin Cristo por obviedad va a un lugar de sufrimiento. La gente con Cristo puede experimentar la vida eterna desde aquí en la tierra. Póngase de pie y con eso concluimos para tomar la cena del Señor. Somos dignos por su sangre, somos dignos por su sacrificio. Ok. Muy bien. Para las personas que no ven por internet y todo aquel que estamos aquí reunidos puede realizar ese acto de fe, recibir a Cristo en su corazón. Eso se llama nuevo nacimiento espiritual. Okay. En lo que reparten el jugo de uva que representa la sangre de Cristo, el pedacito de harina que representa el cuerpo de Cristo, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, en este tiempo. Gracias por mostrarnos tu palabra, por enseñarnos esa gracia maravillosa, el evangelio eterno y el pacto eterno que existe en Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias porque eres un Dios que nunca falla, un Dios de pactos, un Dios que ha manifestado el pacto eterno en Cristo Jesús. Y ahora nos diste vida, Señor, para que no descendiéramos a la sepultura. Gracias por habernos resucitado juntamente con Cristo. Gracias por haber impartido la vida de Cristo en nosotros. Gracias por el entendimiento de que no tenemos que cumplir mandamientos, sino que Cristo los cumplió por nosotros y que hay un pacto antes aún de la ley de Moisés, que es el pacto eterno. Y a través de ello podemos tener vida, que es Cristo Jesús en nosotros. Gracias, Jesús. Ok, ya todos tienen el pedacito de harina, el juguito de uva, con piquete o sin piquete. Ok, entonces mire, vamos a hacer esta oración para que nuestros amigos de internet puedan recibir al Salvador, Cristo Jesús. Cuando lo recibes de todo corazón, Él viene y habita acá, mire, Él viene y habita aquí. Y eso es lo más importante, que Cristo habite acá con nosotros. Eso es lo más importante para toda la humanidad. Eso es lo más importante. Ok, vamos a hacer esta oración entonces. Si los que estamos aquí reunidos quieren recibir a Cristo en su corazón, pueden hacerlo ahí en el lugar donde están. Y los que están por internet también pueden recibir al dador de la vida, que es Cristo Jesús, y Él vendrá a habitar con ustedes y en ustedes. Pueden hacer esta oración juntamente conmigo. Créalo en su corazón y confiéselo con su boca. Padre, diga: te doy gracias por haber enviado a tu Hijo a la tierra a morir por mí. Por eso en esta tarde yo recibo ese regalo de la salvación. Y te doy gracias porque en la cruz del Calvario moriste por mí. Derramaste tu sangre para perdón de pecados eterno. Por eso permito que entres a habitar en mi corazón y en mi vida. Señor Jesús, te recibo como mi único Señor, mi Salvador y mi Dios. Creo que ahora habitas en mi corazón, en mi vida
Y de aquí en adelante, Señor, ya no estaré solo, tú estarás conmigo todos los días en esta tierra hasta que parta contigo. En el nombre de Jesús recibo la salvación eterna y ahora soy templo del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, tomemos la cena del Señor, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Este pedacito de harina que usted ve, amigo, en internet, representa el cuerpo de Cristo, que fue molido, partido, sacrificado y traspasado por usted. Si entendemos eso, cuando lo tomemos, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer memoria de Cristo en la cruz. Para cuando usted se lo tome, ¿qué cree que trae esto? Como es un acto de fe, ¿no? ¿Qué cree que trae como manifestación? Sanidad en sus cuerpos. ¿Okay? Voy a leerle y ahorita yo le digo cuándo puede tomar este pedacito de pan cocido. Cierre sus ojos, por favor, y solamente escuche, y ahorita le digo, puede tomarlo y puede comenzar a hacer memoria de Cristo en la cruz. Dice, porque yo recibí, Pablo dice, del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Ahora lo puede tomar, por favor. Sí lo puede masticar, lo puede masticar, pero cuando lo esté masticando, visione y vea a Cristo en su pensamiento, véalo en la cruz, cómo Él tuvo que ser latigado, su piel fue desgarrada, sus músculos casi se veían, sus manos y sus pies fueron traspasadas por esos clavos, y aún ya estando levantada la cruz, estaba siendo desgarrado todo el sistema musculatorio, tendones y ligamentos, por esos clavos que estaban soportando el peso, esas manos que estaban soportando el peso de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, como consecuencia, no abra sus ojos, sino que ahora usted véase sano. Si tenía un problema musculatorio, un problema del corazón, un problema respiratorio, sus pulmones no servían, su hígado no servía, su páncreas no servía, o estaba dañado, sus riñones están dañados, o trae alguna dolencia, ahora véase sano y diga, yo soy sano por las heridas de Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por la enfermedad para manifestar su sanidad en mi cuerpo. Soy sano por las heridas de Jesús. Gracias, Señor. Ahora no abra sus ojos y tome, por favor, tome el juguito de uva. Y ahora vamos a realizar el acto de fe, hablando de la sangre del Cordero. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres, y lo dice Cristo, en memoria de mí. Ahí con sus ojos cerrados, por favor, vea nuevamente a Cristo en la cruz. Y vea cómo la sangre está corriendo de su cabeza hasta sus pies. Y ahora lo puede tomar lentamente, por favor, pero cuando lo esté tomando, vea al Cordero derramando hasta la última gota de sangre. Y Él dice, este es el pacto, esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto donde tienes libertad. En el nuevo pacto donde Él te hizo libre de toda opresión de las tinieblas. En el nuevo pacto donde te liberó de la muerte eterna. En el nuevo pacto donde te hizo justo. No por tus buenas obras, sino por su sacrificio perfecto. Esa sangre es el nuevo pacto que
que se derramó para perdonar todo pecado y quitar el pecado de en medio. Y eso trae a manifestación la vida eterna aquí en la tierra. Ahora, sin abrir los ojos, por favor. Una vez que entendió que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, haga estas declaraciones conmigo. Si usted todavía se siente culpable por algún acto malo que cometió, si todavía se siente esa condena, esa culpabilidad que no viene de parte de Dios sino del enemigo, si usted se siente condenado y culpable y cree que no merece ni la salvación ni la manifestación de la bendición de sanidad o de bienes y riquezas aquí en la tierra, si se cree que es inmerecedor, usted que no lo merece, entonces haga esta declaración con los ojos cerrados y diga: en el nombre de Jesús, yo creo que Cristo, por su sangre del nuevo pacto, me ha hecho justo, santo, perfecto y posicionado en los lugares celestiales juntamente con Él. Ahora soy templo del Espíritu Santo y estoy unido al Espíritu de Cristo. Y por la obra perfecta de lo que Él pagó en la cruz, yo soy merecedor de toda la manifestación de la bendición sobre mi vida. Por eso creo que recibo todo aquello que me pertenece como herencia, la vida eterna y las añadiduras que son bienes y riquezas, paz a mi corazón. En el nombre de Jesús la recibo por la fe. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede abrir sus ojos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque somos merecedores ya. Gracias, Jesús. Tome asiento, en unos momentitos ya nos vamos. Tome asiento. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Cristo les ama, nosotros también. Les recuerdo, 2023 puede ser un año de la manifestación de la bendición de Cristo, pero tiene que entender el evangelio eterno y el pacto eterno. Así es que nos despedimos. Les recuerdo, todos los viernes tenemos enseñanzas a partir de las 7:50, 8 de la noche, y los domingos a las 12 del mediodía. Asimismo, le recomiendo compartas esas enseñanzas, porque a alguien le va a ayudar, a alguien vamos a libertar, a alguien va a ser libre por el conocimiento de Cristo Jesús. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas en el nombre de Jesús. Bendecidos en Cristo. Amén.